Hola de nuevo. Bueno, a ver, esperemos que Mónica haya resuelto su problema de conexión. A ver si la vemos por aquí. Bueno, si alguien se va a unir ahora, que sepa que tenemos hoy una entrevista con Mónica Manzanares, que ya tuvimos que aplazar la semana pasada. Y ahora estábamos teniendo problemas con el sonido. Mónica se ha cambiado de lugar. A ver si ahora tenemos mejor conexión. A ver. Mónica, ¿estás por ahí? Voy a llamarla. A ver. Moni. Hola, cariño. A ver, vamos a probar ahora a ver qué tal. A ver. Dinos algo. Dinos buenas tardes. Ea, ahora te oímos mejor. Creo que ahora va mejor. Sí. Vale, corazón, pues nada. Empezamos de nuevo, si te parece. Vale, a ver, se sigue cortando un pelín, pero quizás sea la aplicación esta, no lo sé. Se me ocurre pensar que pueda ser esto, ¿eh? Sí, Que no sea sí, tan... porque poco espacio y eso al igual le cuesta. Sí, que le cuesta más de tirar. Vale, bueno, a ver, vamos a intentarlo. Bueno, pues a ver, chicos, a los que estabais ahí, disculpadnos. Aquí tenemos de nuevo a Mónica. Mónica Manzanares. Sí, ¿todo bien, Moni? Sí. Sí, 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 vale, genial. Bueno, pues como decíamos antes, para presentar un poquito a Mónica, yo he de decir que conocí a Mónica como veterinaria que utiliza la medicina natural en animales, que junto con Mónica Vilas tienen otro perfil en Instagram, de veterinarias alma veganas. Bueno, luego lo pondré todo aquí debajo, bien especificado, como siempre en el texto, para que las encontréis. Y bueno, pues una vez que ya nos conocimos por el tema veterinario, pues supe que Mónica estaba muy relacionada con el tema de regresiones y vidas pasadas y demás. Así que bueno, yo he decidido invitarla a este espacio para que nos hable de su experiencia. Y bueno, Mónica, bueno, había dicho, sí, es que antes mientras te llamaba he hecho como una presentación un poquito más extensa. Había dicho que has escrito un libro que se llama La caja de Pandora con el seudónimo de Ana María sí. del Río, que ya nos dirás cómo se puede encontrar y dónde. Aparte de todo eso, has escrito otros libros que también, bueno, ya tú misma nos vas a explicar. Y bueno, pues que decía también que para mí esta entrevista supone un reto, de tener el placer de charlar con alguien desde otra perspectiva más coloquial que no sea la de paciente terapeuta o de terapeuta paciente, que es la que siempre acostumbro a frecuentar. Por lo tanto, Mónica, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Dinos de nuevo, por favor, y de nuevo pido disculpas. Dinos, por favor, quién es Mónica Manzanares, porque, claro, Mónica Manzanares es un hombre. Es un hombre que alguien te decidió, con el que decidieron inscribirte en esta vida.
tienes una profesión, tienes bueno, tus otras actividades, pero claro, tú ahora tienes experiencias de otras de tus vidas, conoces detalles de otros mundos donde has vivido, de otros escenarios. Y entonces a día de hoy, desde lo que conoces hoy, si te tuvieras que definir, o sea, yo te pregunto, ¿quién es Mónica Manzanares? ¿Quién es Mónica? ¿Quién es esa almita que está ahí detrás de la A veces pantalla? las preguntas es muy difícil de contestar. Pero bueno, a ver, antes de nada decir que para mí también es un desafío esta entrevista, porque, como sabes, estoy así en público sobre este tema y claro, es complicado, ¿no? Sacar ahí de repente todo lo que llevas dentro. Pero bueno, Bueno, vamos poquito a poco. Hola de nuevo, Tom. Gracias por estar ahí. sí. A ver, ahora mismo lo que yo pienso es que soy un alma teniendo una experiencia humana. Eso es lo que pienso hoy en día. Y lo único en esta vida, pues sí, con el nombre. Y he sido, vamos a tener la vida muy normal, con una familia normal y no sé, hay un colegio, como lo normal, ¿no? Veterinaria ahora mismo y escritora. Se Lo vuelve que a empecé a cortar. hacer, Se vuelve a cortar bastante. claro, Se vuelve a cortar bastante. A ver, seguimos. probamos con los auriculares ahora. ¿Ahora tienes mejor conexión, Moni? Sí, ahora está a tope, pero Vale, pues prueba ahora con los auriculares. Vamos a probarlo todo. a ver, ahora. A ver, bueno, sí, continúa, a ver qué tal te escuchamos. Nos decías que eras un alma. Una alma conocida, teniendo una experiencia humana, eso es lo que soy, como lo que somos todos en realidad. Y, y nada, pero bueno, yo empecé a vivir esta vida como cualquier otra, y con mis estudios, con mi familia, todo muy normal. Y lo único que yo desde pequeña, bueno, de pequeña empecé a escribir ya con 13 años, o bueno, incluso antes, con 13 años fue cuando empecé mi primera novela, y ahí yo empecé a plasmar como a un personaje que tenía unas características muy definidas y, y que luego cuando dejaba de escribir, pues en realidad era como si estuviese siempre presente, ¿no? en mi vida. Era como una especie de amigo imaginario y yo le echaba mucho de menos, era como alguien que hubiese conocido y que no estaba ahí y yo tenía esa sensación, ¿no? De esa sensación de nostalgia, de estar abandonando a alguien que no estaba ahí. Ujú. Estoy poniendo muchísima atención para escucharte porque me cuesta saber qué es lo que estás diciendo. A ver, vale. Entonces, tú dijéramos que cuando eras niña, ¿cómo te sentías? O sea, cuando tú dices que echabas de menos a ese alguien, ¿qué sentías tú? O sea, ¿dónde lo sentías en tu ser, qué Claro, pasaba? ya te digo que era como una especie de eso, de amigo imaginario. Yo de pequeña también era una persona muy introvertida, muy callada. En el colegio tenía a una amiga y ya está, porque no era casi sociable. Y entonces, bueno, digamos que tenía ese mundo interno ahí muy fuerte y tenía era una especie de amigo imaginario. Por ejemplo, yo al colegio iba andando todos los días. Te hablo de EGB, cuarto quinto de EGB. Bueno, a partir de sexto más bien. Yo iba ahí andando al colegio y como iba yo sola, pues me imaginaba conversaciones con este personaje, ¿no? Ujú. Vale. Y este personaje que tú me estás contando es, es el que tú sentías que echabas de menos. Ujú. Vale.
Y entonces, bueno, ¿cómo se fue desarrollando tu vida? Si, ¿seguiste siempre echándole de menos o hubo algún momento en tu vida que dijiste, bueno, me olvidé de Claro, este, de este había personaje? épocas que decían, yo siempre estuve escribiendo esa historia toda la adolescencia y parte de la juventud, incluso en la facultad todavía seguía con esa historia, que porque es una historia de ciencia ficción, así muy tipo la guerra de las galaxias. y, y entonces nada, simplemente sí había épocas que como se hacía, cuando escribía más con más frecuencia, pues sí que se hacía como más presente en mi vida y luego había épocas pues como que me olvidaba un poco de él. Pero estaba siempre ahí, era como muy constante. No era algo que, bueno, no, es una fantasía infantil que de repente se te olvida y ya está, ya no vuelve. No, era pues como muy constante. Ujú. ¿Y eso hasta qué edad estuviste así como ahora se va, ahora se viene? Toda la vida, toda la vida. Toda la vida. Vale. Entonces, cuando, o sea, ya que el tema central de la entrevista son las vidas pasadas, las regresiones, o sea, ¿qué pasó? ¿Tú tenías conocimiento de este tema? ¿Habías escuchado hablar de regresiones o temas de, bueno, que se consideran pues como incluso a veces hasta de locos, pero bueno, lo que se suele llamar paranormal, regresiones ECMs, etcétera. ¿Tú tenías algún tipo de contacto con esta temática? Sí, tuve la fortuna de tener a un padre que, aparte de que tenía la casa llena de libros, pues también tenía un interés especial por estas temáticas. Entonces yo en casa, por ejemplo, ya tenía el libro de Raymond Moody, me imagino que lo conocerás, el típico sobre ECMs. Uh -huh. Ese me lo leía igual con 12 años. Y luego pues tenía muchos libros sobre ovnis, sobre espíritus, eh, bueno, en general todo tipo de temas, ¿no? Y entonces yo, claro, Uh ya tenía -huh. la mente bastante abierta al tema de la reencarnación y las vidas pasadas, pero bueno, era algo que estaba ahí y ya está, tampoco le daba demasiada importancia. De vez en cuando se hablaba en Uh la -huh. familia, teníamos conversaciones así interesantes sobre, bueno, qué pasaba después de la muerte y tal, pero tampoco teníamos unas creencias así muy definidas. Uh -huh. Nosotros somos católicos, éramos católicos, me dijeron que era católica, hice la comunión como todos los niños, ¿no? Por la ilusión y tal, y a la semana siguiente de hacer la comunión, porque yo me sentía allí no me sentía bien en la iglesia. Y dejé. Ahora, Mónica, no te he escuchado. Hubo ahí un lapsus entre el primer momento que dijiste que habías hecho la comunión y algo más que Sí, no sé lo que es. un poco No. más que eso, que mi madre después de hacer la comunión insistía en que yo fuese a misa y tal. Y yo una semana después le dije que no quería ir, me tuvo que llevar a rastras por la calle y yo que no quería ir y ya desde ese día yo no quise saber nada más de la religión. Uh -huh. Y entonces, bueno, pero como teníamos en casa, bueno, también teníamos parte de familia que era testigo de Jehová y tal, y cuando venían pues siempre había debates interesantes sobre esos temas. Pero bueno, que tampoco eso se comentaba así abiertamente, pero que tampoco tenía yo una creencia muy fuerte en la reencarnación. Uh -huh. Bueno, pero sí se hablaba. Sí. Uh -huh. Vale. Y, por ejemplo, ahora se me ocurre preguntarte, por ejemplo, tu padre, que era el que dices que tenía como más interés en estos temas, ¿había tenido alguna experiencia al respecto No, o de experiencias no? no, en la familia no. Bueno, simplemente tenía interés Sí, y sí, se sí, leía los me comentaba de vez en libros cuando y y ya está. bien, bueno. ¿Y en qué momento entonces, Mónica, empiezas tú, aunque luego retrocedamos de nuevo a lo que nos, bueno, a puntos que consideres importantes de mencionar, ¿en qué momento tú empiezas a sospechar que, bueno,
ese amigo imaginario o ese alguien que tú echabas de menos podía tener algo que ver con otra vida o como tú lo quieras expresar. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Claro, a ver, yo tenía ya la teoría de que, bueno, sí, a lo igual es que es alguien que he conocido en otra vida o y por alguna razón pues se murió él antes o me morí yo antes, entonces pues le echo mucho de menos por eso. Pero era una teoría nada más. Entonces, nada, yo no tuve más remedio que seguir con mi vida y entonces nada, seguirme estudiando, hice mi carrera. Y lo que pasa es que llegó un momento que empecé a sufrir de depresiones fuertes. Y ¿Me puedes repetir esto último? ¿Llegó un momento que? empecé a sufrir de depresiones. Depresión, sí, Ah, ok. Empezaste a sentir depresión, sí. sí. Porque este alguien, o sea, ¿cómo le percibías tú? ¿Cómo le percibía? La imagen que tenía yo de él, ¿te refieres? Sí, A ver, para mí era un hombre rubio con el pelo largo, sí, que seguramente era de origen escandinavo. Y yo, por ajá. ejemplo, era seguidora de un grupo de rock muy famoso, pero que no voy a nombrar. Y, y entonces mi hermano se compró un single y traía un póster, ¿no? Y yo me lo puse ahí en la habitación, el póster, y había uno de ellos que es que lo miraba y decía, es que es como él, es como el personaje que tengo yo en la cabeza. Yo estoy poniendo unas caras súper extrañas porque me cuesta un montón entender lo que me estás diciendo y estoy ahí con todos los sentidos puestos para poder entender todo. Em, bueno, y entonces nos comentabas que, bueno, el punto este de que habías padecido depresión. Luego lo enlazaremos todo a ver que si consideras tú que tenías relación con todo esto que tú percibías o no, o cómo, bueno, cómo continuó todo, pero ¿qué pasó con este tema de la depresión? ¿Cómo empezó en tu caso? A ver, yo más o menos la adolescencia, toda la adolescencia fue bastante difícil, digamos. Y sin tener tampoco causa realmente, porque yo en el colegio me iba muy bien, yo siempre he sido muy estudiosa y sacaba buenas notas, no tenía ningún problema, tenía mis amigos, pocos, pero los tenía. Pero sí que había épocas que me sentía muy, muy deprimida. Y, Uh -huh. y esto se intensificó sobre todo ya a principios de la facultad, ya con 21 años, 22 o así, que ya ahí fue segundo de carrera más o menos, un segundo tercero de carrera, que ahí sí que fue bastante fuerte. Y entonces, bueno, a duras penas seguí adelante y ya está, fue un periodo ahí un poco difícil, pero se pasó y ya está, no fue más. Uh -huh. Y luego ya fue, bueno, eso se pasó y luego ya más adelante, ya cuando ya llevaba tiempo trabajando, que ya sí que empecé con episodios de ansiedad, que normalmente depresión y ansiedad van juntos. Y en ese momento, esto fue ya con 36 o por ahí, ya llevaba tiempo trabajando y empecé con episodios de ansiedad. Y eso ya fue lo que me llevó al médico y, y, y nada, bueno, lo típico me recetaron ansiolíticos y tal, pero yo no quise, vamos, estuve tomándolo un tiempo, una semana, 2 semanas, vi que no servían para nada Uh -huh. y dejé de tomarlos. Pero empecé a hacer meditación. Y bueno, todas estas horas yo ya tenía mi pareja, yo ya me había independizado y bueno, aparentemente me iba bien, yo tenía mi trabajo, tenía mi pareja, pero yo seguía sintiendo esa depresión y seguí. Cuando me sentía así deprimida, era cuando más pensaba también en ese hombre imaginario que tenía en mi cabeza, como que se le seguía echando de menos. Pero claro, A seguía ver, sin aquí, saber si había relación o no. a ver, Moni, disculpa. Ahí también hubo un punto que no pude escucharte. Em, escuché hasta donde me decías que te habías independizado, que estabas con tu pareja y a partir de ahí no sé lo que me dijiste. Ah, pues eso, ¿no? Que aparentemente todo me iba muy bien,
pero yo Ujú, seguía teniendo esos episodios de ansiedad y de depresión y no sabía de ujú. dónde venía. Entonces, es lo típico que todo el mundo te dice, no, pero si tú no tienes razón para estar deprimida, yo pues lo siento, pero pues, me deprimo y no sé por qué. Y nos podrías, o sea, ahora mismo sabes realmente cuáles eran los motivos de que tú te sintieras, sí, qué pasaba Pero que entonces. te cuento primero cómo la averigüé o... Disculpa, a Pues sí, ver, ¿me puedes repetir? primero te cuento cómo la averigüé mejor. Sí, o como tú quieras, sí. No, pues a ver, yo empecé a meditar, ¿no? Por mi cuenta, porque simplemente, bueno, Sí, el médico me dijo, haz deporte y no te tomes la vida tan en serio, eso fue lo que me dijo el médico. Y yo que hicieras deporte dije, y que no te tomaras la vida tan en eso serio. es. Ajá. Pero bueno, yo empecé a hacer meditación y ya está. Y, Ujú, y resulta que un día cuando estaba meditando, pues ujú, de pronto empecé a ver imágenes de un piso, del piso donde vivía durante mi infancia, en esta vida, ujú, ujú, con una sensación súper realista, como si estuviese allí mismo, como si, muy parecido a un sueño. Estaba ahí de nuevo y nada, era como una niña de 4 o 5 años y estaba como correteando en un sitio otro de la casa. Y, y nada, simplemente fue eso. Estaba como jugueteando y lo único que lo veía todo con mucho detalle. Y entonces dije, ostras, ¿qué es esto? Y como yo sabía un poco el tema de las regresiones por los libros que me había leído y eso, pues dije, bueno, le dije a mi mente, bueno, pues ves un poco más para atrás. Y de repente vi como dos escenas, así muy, muy cortitas. Una era como una especie de, parecía como una película del oeste, más o menos. Había mucha gente corriendo, como si hubiese un incendio o algo así. Y luego vi otra imagen que ujú, era como que parecía como un país escandinavo. Pero bueno, ujú, yo solamente veía lo que es una especie de carruaje de estos antiguos negros. Y había como dos niños montados. Yo era, creo que era una niña y iba con mi hermano que era un poco mayor. Y los dos turbios. Tu hermano en esta vida, tu mismo hermano en esta No, vida. un chico que yo identifiqué como mi hermano. Y estaba Ok, ahí. vale. Y fue eso simplemente. Ujú, Y salí de ahí, claro, y dije, pues, joder, qué raro. Esto parece en vidas pasadas, pero no lo sé. Pero se quedó ahí. Luego seguí los meses siguientes seguí meditando a ver si me volvía a pasar, pero no me pasó nada. ujú, Entonces, esto fue en verano. Entonces ya pasó un tiempo y ya para noviembre o así fue cuando, por casualidad, pasé por un kiosco y vi una revista que casualmente iban a entrevistar a una terapeuta que se llama Carol Bowman, que es británica, y se ocupa de las vidas pasadas de los niños. Entonces dije, mira, qué interesante, voy a comprarla y tal. Y la compré y vi que venía la dirección a una página web. Allí me metí, estuve leyendo un poco, pero tampoco vi nada que me llamase mucho la atención. Pero bueno, ya al día siguiente sí que volví a meterme, ya investigando un poco más, vi que tenía un foro y me metí en el foro y ahí ya sí que empecé a ver que había mucha gente que decía que sí, que recordaba vidas pasadas, que se podía hacer por distintas técnicas y claro, y dije, vale. Bueno, de hecho había una chica, fíjate la casualidad, que justamente había una chica que comentaba lo mismo, y dice, pues es que yo tengo la sensación de que echo de menos a alguien desde hace mucho tiempo y creo que es un hermano mío que quizá perdí. Y dije, si es lo mismo que me pasa a mí. ujú, Y entonces ujú, decidí pues, registrarme en el foro y ya empecé a investigar más. ujú, Y nada, y ahí fue donde empecé la investigación. ujú. Vale.
Y bueno, y lo que te decía antes, con todo esto empezaste a mejorar de tu ansiedad y de ese estado que te tenía un poquito A ver, así. sí, pero después de mucho tiempo. Claro, esto fue solamente el comienzo. Ok, vale. ¿Cuánto tiempo tardaste en dejar atrás esa ansiedad? ¿Cuánto tardé? Uf, años. Mínimo son 2 años o 3. Claro, Vale. se va Y, moviendo. vale. ¿Y cómo, o sea, encuentras alguna relación entre esa ansiedad que tú sentías y esta búsqueda o esa, bueno, ese alguien que echabas de menos y bueno, y ahora todo eso que ya tú empezabas a descubrir? Claro, Porque tú, Mónica, disculpa, o sea, cuando empezaste a tener esas experiencias y empezaste a acceder a esos escenarios diferentes, ¿tú te sentías más tranquila o te sentías más agitada? ¿Cómo te sentías? no, a ver, es que fue muy poquito a poco. No, a ver, yo al principio lo primero que vi es que podías, mediante grabaciones de autohipnosis, que se llaman así, tú te la pones, A ver, repite por favor, mediante grabaciones, no escuché sí, más. de autohipnosis. Ah, ok, sí, Sí, yo ni sabía que eso se podía hacer así. Aunque ajá. en algún libro de Ryan Way sí que lo mencionan y tal, pero Sí, sí, sí. yo era la primera vez que lo oía. Ujú. Entonces, bueno, me la bajé por internet y empecé a probar. Entonces, claro, yo imagínate ahí en el medio del salón, yo sola ahí sentada en una silla con la grabación, pensando, no sé, no, me estoy volviendo loca o algo, no sé qué estoy haciendo aquí. Y entonces, Vale, pero después, por ejemplo, después de la primera o de la segunda vez que tú ya probaste con la grabación, es decir, después de tener esta experiencia, ¿qué sentías? ¿Te sentías como con ganas de más? ¿Te sentías más tranquila, más en paz o no? ¿Te sentías más inquieta? no, a ver, al principio más tranquila y en paz, no. No, Al vale. principio simplemente, claro, te vienen, bueno, después de varios intentos, porque la primera es difícil que logres algo, Sí. pero luego ya, claro, empezaban a surgir escenas ya que sí que parecen vidas pasadas del todo. Pero claro, tú lo primero que piensas es, te entran las dudas, dices, pero esto es verdad o esto es imaginación. Entonces, claro, poco a poco vas aprendiendo a diferenciar lo que puede ser un recuerdo de verdad de otra cosa que tú estés viendo o te estés imaginando. Y luego son escenas, al principio son escenas muy cortas y suelen ser de varias vidas. Entonces, claro, es como que te van dando piezas de un puzzle y tú tienes que ir haciéndolo. Y claro, eso lleva mucho tiempo. Y al principio, claro, a ver, una de las primeras regresiones que tuve, yo por ejemplo ya me vi en una playa que parecía de Gran Bretaña, o un sitio así del norte por el paisaje y tal, y las rocas y mucho oleaje. Y dije, y ya en una de esas primeras ya salió ese hombre que yo tenía en la imaginación. Dije, jolín, a ver si va a ser verdad que sí que le conocí en una vida pasada. Ujú. ¿Y ese día cómo te Y fue sentiste? una pasada, porque claro, te das cuenta, es que además, es que no es exactamente igual lo que tú tienes en la imaginación que lo que tú ves luego en esa experiencia. Con lo Ujú. cual te hace pensar que es un recuerdo de verdad. Y, y nada, pues me pasé todo el día llorando, claro, después de ver eso así tan... Además, es que siempre va acompañado de emociones muy fuertes. Eso recuerdo. Y entonces luego, Y Mónica, y por ejemplo ese día lo comentaste con alguien, con tu pareja o con alguien, y en ese caso, ¿qué te dijo? no lo comenté. No, así No de lo primeras comentaste. no. Luego con el tiempo sí, claro, pero al principio no.
Ujú. Vale. Vale, y entonces, bueno, continuaste practicando y bueno, supongo que accedías a, vamos a decirlo así, a escenarios, a mí me gusta decirlo así, porque al final, claro, a mí muchas veces cuando me preguntan, pero esto puedo demostrar que es verdad, la respuesta tácitamente, o sea, rotundamente es no. O sea, ¿cómo te lo demuestro yo si puede ser o no puede ser verdad? Claro, en el plan, bueno, eh, en el plan en que mucha gente lo quiere comprobar. O sea, hay mucha gente que quiere saber si sí o si no, porque claro, o sea, yo siempre digo, en mi caso, hemos de encontrarle el lado terapéutico para ver cómo se le puede ayudar a este paciente a resolver según qué. Pero, por ejemplo, en tu caso, que lo hacías por tu cuenta, o sea, te ibas sintiendo mejor a medida que accedías a escenarios diferentes, a medida que veías lugares diferentes. ¿Cómo te sentías? ¿Que ibas tomando apuntes, por ejemplo? ¿Qué hacías? Sí, a ver, es fundamental desde el principio. Lo que tienes que hacer es llevar un diario de vidas pasadas. Es como, bueno, yo cuando empecé a investigar me empecé a meter en varios foros con personas que ya llevaban tiempo recordando, ¿no? Entonces ellas fueron las que me fueron dando esos consejos, ¿no? Y uno de esos primeros era llevar un diario de vidas pasadas. Y sobre todo por eso, Ujú, porque al principio te viene como muy a la vez todo, te vienen fragmentos de muchas vidas y tú tienes que ir como haciendo el rompecabezas. Y claro, es muy importante llevar un registro. Entonces, a mí me empezaron a surgir a lo mejor vidas así importantes como 2 o 3 a la vez. Entonces todo eso pues lo iba escribiendo y ya empezaba también a ir sacando a ver datos que yo pudiese luego investigar para poder verificarlos, porque, a ver, demostrar, no vamos a demostrar nunca nada a nadie, pero sí que se pueden verificar datos históricos y al final incluso hay gente que encuentra realmente la persona que fue en esa vida pasada. ujú, Entonces, sí, poco a poco, a ver, sí, fue sintiéndome mejor porque fui comprendiendo de dónde venían esos sentimientos. Entonces, por ejemplo, yo llegué a descubrir que esta persona que yo identifiqué en esa vida, pues esta vida fue una vida en Cardiff y, y, y bueno, él era marinero noruego, pues rubio con pelo largo, como le tenía en la imaginación. Y, y pasaba largas temporadas en el mar y yo estaba allí en Cardiff, era una mujer muy, muy humilde que me dedicaba a ayudar a los pescadores y eso y claro, y cada vez que se iba al mar, pues yo pasaba allí pues 3 o 4 meses sola y le echaba ya mucho de menos. Entonces pues, ya supe que era por eso, por lo que yo tenía esa sensación desde que era pequeña. Y luego ujú. pues acabamos decidiendo irnos a Noruega para que no tuviésemos que estar tanto tiempo separados, entonces yo me fui a con él a Noruega, pero poco después ya yo morí de alguna enfermedad, enfermedad respiratoria. Y claro, era bastante joven, yo calculo que tendría como mucho 45 años o así. Claro, era muy joven y justo cuando nos íbamos a ir juntos y tal, fue cuando voy yo y muero. Entonces, claro, no, poco después recordé de hecho cómo fue esa muerte, que fue la primera muerte que recordé. Y claro, pues te das cuenta de por qué vienen las emociones. Al fin y al cabo, todos, o sea, los problemas que tenemos hoy por eso, por emociones que se han quedado sin procesar y las tienen que procesar ahora. Y ese día que descubriste esa primera muerte, ¿cómo te quedaste después? Pues cada vez que te vienen estos recuerdos, luego tienes unos días que estás bastante afectada y poco a poco pues tienes que ir pues, procesando. O sea, ibas haciendo como una especie de duelo. Así es, exactamente. E ibas escribiendo todo. Sí, sí. Y luego ayuda mucho pues tener eso, tener un foro, tener alguien con quien hablar porque tú vas contando tus experiencias y siempre sale gente que te dice, ah, pues sí, a mí me pasó lo mismo y bueno, pues hacer esto. Si te sientes mal, pues nada, pues sal a hacer deporte y olvídate un poco
de tema también, tienes que hacer descansos de vez en cuando. Ujú. Mónica, ¿sigues en estos foros? ¿Sigues comentando con esta gente o compartiendo con ellos sus experiencias Con esta y ellos gente que contigo? menciono ahora mismo no, porque ya como que el foro se inactivó y ya con ellos mantengo, o sea, amigos sí que mantengo, pero el foro está inactivo. Tengo yo mi propio foro, que también, lo que está también muy muerto, y lo único que tengo es el canal de Telegram, que lo hice hace poco, y ahí sí que poco a poco voy también compartiendo cosas. Ujú. Sí, luego también los haré constar aquí en el texto que, bueno, de hecho tienes 3 foros, me dijiste, pero bueno, me dijiste que simplemente con uno que ponga luego Sí, con lleva los... el blog, que es el más reciente que tengo, ahí ya viene toda la información. Vale, a ver, Moni, bueno, pues a ver, retomando un poquito toda esta historia de las vivencias y todo esto, por ejemplo, con tu padre comentabas, hablabas de estas experiencias. No. No, no llegaste nunca a comentarlas Eh, con él. Hubo una vez, porque ya llevaba mucho tiempo con este tema de la vida pasada, claro, a ver, lo primero que haces, claro, porque a ver, es un proceso, ¿no? Pero cuando tú llegas dices, a verificarlo, sobre todo cuando... Siempre digo que es muy importante verificar porque es como un hito muy importante. Hasta ese momento tú tienes la creencia de que viviste antes. Pero cuando consigues verificarlo es cuando dices, o sea, es que es verdad. Es que esto no puede ser que me lo haya inventado. Cuando tú ves los datos de una cierta persona en una página de la Wikipedia, por ejemplo, y ves que todo te coincide, dices, madre mía, ¿cómo yo no podría saber esto? Y ahí es cuando realmente de la creencia se pasa a la certeza, es lo que yo siempre digo. Y cuando ya tienes la certeza es como que, pero a ver, ¿esto por qué no lo sabe todo el mundo ya? Que la muerte no existe. Claro, Y entonces es cuando claro. decírselo a todo el mundo. Tienes ahí una época como que, a ver, hacerlo vosotros porque, a ver, yo lo he hecho y mira lo que estoy descubriendo. Ujú. Entonces, claro, llegó un momento, pues claro, que me cambié, yo tenía la necesidad de contárselo. Entonces llegó pues una Navidad que estábamos ahí todos reunidos y se lo conté a todos. ¿Sabes? Pues mira, llevo un tiempo que me ha pasado esto y, bueno, recuerdo vidas pasadas y tal. Pero la verdad es que no quisieron hacer muchas preguntas ni nada, luego ya. Es que, No. Pero claro. qué, o sea, ¿qué cara pusieron? ¿Qué dijeron? Eh, Porque, a ver, Mónica, yo te lo pregunto porque yo conozco gente bueno, que no lo ha hecho por sí misma, que incluso ha comenzado haciendo terapia y tal, y cuando algún familiar se entera le dicen, no hagas eso, que te va a pasar no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, nadie te dijo no, eso, por ahí ejemplo, tuve ¿no? suerte, ahí no, eso no me lo dijeron. Pero también te quedas así como diciendo, no, al igual se piensan que estoy loca, pero no me lo dicen a la cara. Entonces, no sé. Claro. Bueno, pero Pero me imagino que a esas alturas no te importaría mucho no, claro. ya si pensaban que está. Claro, claro, claro. Y en ese punto, Moni, porque, a ver, cuando tú ya tenías toda esta información, que habías entrado a la Wikipedia a verificar datos, etcétera, tú ya tenías un cierto bagaje de experiencias con estos accesos a esos otros recuerdos, a esos recuerdos, a esas otras vidas. Entonces, ahí tú en algún momento te pusiste a pensar o a relacionar todas estas vivencias con esa sensación que tenías de niña, o sea, y qué sentías, cómo, no sé, o sea, es como, porque claro, cuando conseguimos entender cosas, luego también empezamos a sanar vivencias de la niñez, bueno, pues de esos momentos que, por ejemplo, como tú, que sentías
esa ausencia de alguien o esos momentos de soledad o lo que, bueno, todo lo que hayas podido sentir de niña, de adolescente, etcétera. Y entonces, o sea, ¿qué cambió? ¿Hubo algún cambio en ti a nivel emocional, a nivel psicológico? O que al menos en algún momento dijeras, caramba, sirvió para algo todo esto, ¿no? Todo lo que yo he sentido durante todos esos años, al final, pues me doy por satisfecha y estoy feliz de que me trajese a este punto, ¿no? Que, Claro, cuéntanos cómo. fue muy poco a poco. Pero, por ejemplo, a ver, yo las citas que tenía tampoco era normal. Yo, por ejemplo, bueno, ya de pequeña yo notaba que para ir al colegio por las mañanas tenía como náuseas siempre en el estómago, que luego ya de mayor lo pensaba, a ver, eso no es normal. Tener ya ansiedad cuando... Náuseas, náuseas en el estómago. Sí, Sí, cuando eras náuseas, sí, pequeña como, antes de sí, ir al nomás, colegio. sí, yo tenía como esas sensaciones. Y luego yo, a Ajá. ver, también, o sea, no sé, por ejemplo, hablar por teléfono, coger el teléfono ya era una ansiedad. Cosas así muy normales. Siempre me ha costado mucho también hablar. Que ahora me ves aquí, pero yo, o sea, a mí en el instituto incluso me decía, tenía compañeros que me decían que era bonita. Y cosas así. Y todo eso luego me averigüé que era todo por una especie de trauma que yo tenía ahí, que me venía de la Segunda Guerra Mundial. Por temas ya Mm, muy bastante fuertes. Entonces, claro, luego lo vas comprendiendo. A ver, ¿por qué era yo así? Pues hay una razón, porque era yo así. Y todo, claro, todos esos bloqueos pues han ido desapareciendo poco a poco. Y bueno, a mí ya, lo han... Sí, dime. no, eso pues que... Pues esas cosas que tú tienes y que te bloquean y que te hacen sentir mal, pues poco a poco van desapareciendo. Claro, es un proceso que va muy poco a poco. Pero claro, cuando tú comprendes de dónde te viene, ya tienes como una herramienta ahí para luchar contra eso. Es decir, a ver, no tengo por qué sentirme así ya. Si ahora estoy en otra vida, estoy viviendo bien, no tengo por qué pensar en cosas malas que me van a pasar, eso ya pasó, pues ya está. Vale, ahí entiendo que es cuando ya se fue disipando esa ansiedad. Ujú. Porque en realidad tú tenías miedo, o sea, ¿a qué dirías que tenías miedo? En esos tiempos tenía miedo, Claro, es porque la ansiedad es, o sea, la ansiedad es miedo sostenido durante muchísimo tiempo que al final se manifiesta en esa forma. Entonces, en ese caso, cuando ya tú encontraste esa vía bueno, pues mira, te lo voy a decir muy de claro, gestionar todo esto que te lo voy a decir bastante claro, ¿vale? Es un poco fuerte, pero sí. yo tenía miedo a hablar simplemente. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial tuve unas experiencias con un... Bueno, a ver, en la Segunda Guerra Mundial yo descubrí que era enfermera, ¿vale? Era enfermera, nací en Checoslovaquia y era enfermera. Bueno, no, creo que no llegué exactamente a ser enfermera, pero como auxiliar o algo así, estaba estudiando para enfermería porque era muy joven. Y llegó la guerra, Ujú. los alemanes invadieron Praga y en el hospital en el que yo estaba haciendo prácticas, pues como que fue una especie de invasión, empezaron ahí a ver soldados alemanes por todos lados. Y yo, claro, tenía miedo pues a los soldados. Y pasó algo muy chungo con un superior, un oficial alemán, y me amenazaron con represalias y tal, yo tenía miedo a hablar, simplemente. Y ese trauma se quedó ahí. Y luego también, Ujú. supongo que influye mucho que morí muy joven en esa vida, porque digamos que me acabé suicidando. No exactamente el suicidio porque no fue que me disparase ni nada, sino que yo obligué a unos soldados a que me disparasen a mí. Y Obligaste a alguien a que te disparase. sí, sí. Pero entonces, ¿qué situación estabas pasando para Claro, tomar esa pues es decisión? difícil. Bueno, si te Imagínate, apetece sí, sí, comentarlo. sí. Eh, a ver, invadieron Praga, ¿no? Eso fue en 1939. Invadieron Praga los alemanes, yo estaba estudiando enfermería y como que me reclutaron
¿no? Entre comillas. Dijeron, tú, pues, nada, nos ayudas a nosotros y ya está. Y ahí conocí a un soldado alemán que un día le trajeron al hospital. Ese soldado alemán luego resultó ser la misma persona que había recordado como un marinero noruego. Era la misma persona, la misma alma, digamos. Y esa persona, pues, bueno, nos mandaron al frente de Francia, a los dos, y nos fuimos para allá, en Francia. Y en Francia le mataron al primero, y yo, pues claro, imagínate, tenía 20 años así, allí en Francia. Y le mataron y yo no lo superé y empecé a deprimir también muchísimo. Claro, me sentía como un muñeco, ¿sabes? Que me habían quitado la vida, me habían mandado allá a Francia, pues imagínate. Heridos por todos lados, bombas, recuerdo de hecho un bombardeo, una iglesia derrumbándose, bueno, y claro, son vivencias pues, que te dejan muy traumatizado. Y entonces yo decidí que no quería vivir más aquí. Y como no encontré la valentía de matarme yo misma, pues dije, mira, pues a cualquier soldado de este que vea por ahí, le hago así un amago de que le voy a hacer algo y ya está. Y me dispararon y ya está. Muy fuerte. Mónica, después de todo esto que me has contado, ¿tú en esta vida sientes alguna especie de, cómo decirlo, como de rechazo hacia esas zonas del mundo? Pues la verdad que no. No, No, esas en concreto no. porque, bueno, es muy, muy, muy habitual que, bueno, gente que ha tenido experiencias así muy traumáticas en alguna zona geográfica determinada, sienta pues como un rechazo, que no tiene explicación, que no le encuentra explicación porque tenerla la tiene, pero es como que, yo qué sé, como si ahora mismo a ti, que te pasó todo esto, te digo, Mónica, vámonos de vacaciones a esta zona de Francia y me dices, no, 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 Mari, yo no quiero ir ahí, que no, no es un sitio que me atraiga o es un sitio que no me gusta, no, 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 no quiero ir ahí. O al contrario, o sea, sucede muchísimo que bueno, pues que gente que siente una atracción especial por un determinado país, una determinada zona y es porque, claro, ahí vivió momentos felices. Bueno, también te digo una cosa, puede tratarse de haber vivido experiencias traumáticas e igualmente sentir atracción, porque claro, hay algo, quedó esa energía, quedó algo ahí, como tú dices, pues sin resolver o lo que sea, y quieras que no, bueno, pues has vivido ahí, tú has tenido tu vida ahí, has nacido ahí, has respirado y has crecido ahí. Entonces, claro, hay que averiguar en cada caso de qué se trata, pero yo te lo preguntaba porque sí, conozco muchísimos casos de que han vivido situaciones así extremas y no quieren saber nada de ir allá. O sea, es como que hay algo ahí que dice, no, no, yo ahí no quiero ir, no. Sí, a mí así con los países en concreto no me pasa. Pero sí que, por ejemplo, con el tema del hospital de campaña, sí que he tenido alguna experiencia de incluso que hay veces que son como reacciones muy físicas, que yo Ujú. llamo, eh, bueno, no me acuerdo, pero sí que me ha pasado, por ejemplo, una vez que había una especie de exposición de las Fuerzas Armadas aquí en Madrid y, y dije a mi chico, vamos a verlo. Y fuimos allí, bueno, había helicópteros, los helicópteros muy, muy bien, porque ahí tengo una relación con mi vida pasada anterior.
está justamente anterior, pero si quieres te cuento. Pero luego vi que había un hospital de campaña también, y vi el hospital de campaña y dije, madre mía. Pero bueno, dije, bueno, voy a entrar. Y al entrar, me entró, Claro, pero tú ahí ya sabías, ya ibas con no, el ya sabía, conocimiento. Claro, pero claro, aún así, dices, a ver, que es un museo tampoco, pero es que te da una sensación como de, uff. Y de hecho empecé como a reconocer la disposición de las cosas y tal, y dije, vámonos de aquí porque me va a dar algo. Y de hecho, luego me dijo mi pareja, te has puesto blanca. Y yo, pues no sé, pero es que claro, no quería estar ahí, o sea, no. claro, sí. Y luego, por ejemplo, sí que me pasa eso en relación a los países. Yo en mi vida pasada anterior fui alemán, fui un hombre alemán, pero claro, fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, entonces estaba dividido en los 4 cuadrantes estos de Francia, la zona soviética y tal. Y yo lo sentía como si los americanos hubieran invadido, era lo mismo. Y yo ahora mismo, cuando veo un mapa así dividido, incluso ahora lo veo y es que me entra un enfado, digo, pues esto no puede ser, o sea, este mapa no, esto no es Alemania. Es muy curioso. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, hay muchísimas. Bueno, me imagino que te pasará con otras muchísimas situaciones. Sí, más es que de hecho luego poco a poco pues vas aprendiendo también a identificarlas, porque todas las personas tenemos un montón de estos detalles que no sabes de dónde vienen y luego poco a poco vas cayendo. Cuanto más investigas y más te das cuenta y más piensas en tus sensaciones, dices, claro, es que esto viene por esto y te acabas dando cuenta. Por eso siempre digo que también es un viaje de autoconocimiento esto de las vidas pasadas, porque al final es eso, dices tú, es que no existe la casualidad, es que realmente somos lo que somos por las experiencias que hemos tenido. Mónica, antes de que recordaras la escena esta de cuando le pediste a este soldado que te disparase, cuando tú veías una película, una escena similar, o yo que sé, o en la televisión, bueno, en un noticiario o algo así, ¿sentías ya algo que te hacía estar incómoda o no? Pues mira, es muy curioso porque, de hecho, te he dicho antes que en mi casa cuando era pequeña tenía toda la casa llena de libros y yo no hacía más que leer, porque era una lectora empedernida. Pues justamente había una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial y cada vez que la abría decía, no, esto no quiero leerlo y lo volví a dejar. Mm, O sea, como que había algo pues imagínate. ahí instintivo ya que te decía, no, esto por lo menos no es el momento ahora, o sea, esto no puedo dejarlo. Y ya luego, claro, luego ya más tarde, ya una vez que recordaba, sí que he visto más películas y eso. Y claro, sí que, claro, te impactan. Ujú. Mónica, en esas vidas que has podido conocer, aparte de este chico que me comentas, que era el escandinavo y luego era este soldado, que era tu pareja y tal, ¿has identificado algún otro personaje que estuviese en ambos escenarios? ¿Cómo eran los escenarios? Sí, o sea, claro, por ejemplo, me contabas la vida de la Segunda Guerra Mundial y la de cuando eras la esposa de este marinero que, bueno, entonces, aparte de bueno, de este personaje, de este ser con el que compartías vida, ¿apareció algún otro, alguien más que apareciese en ambas vidas o no? Pero es que no entiendo cómo en ambas vidas. A ver, esas dos vidas eran dos vidas Sí. diferentes. La del escandinavo y la del soldado, que ahí del hospital de campaña y todo esto que me dices, ¿vale? ¿Había alguien más que estuviera en las dos?
aparte de tú y de este chico? No, no quería No. saber. Ujú. Se me ocurre también, ¿has profundizado más a volver a a esos escenarios para buscar más información? De eso, o sea, es que a ver, llegó un momento, a ver, estuve como 2 o 3 años que hacía muchísimas regresiones y me venía muchísima información. Y luego ya llegó un momento que ya empezó como a disminuir hasta que ya ahora mismo cuando medito ya no veo nada de vidas pasadas. Entonces yo creo que llegó un momento ya que tenía toda la información que necesitaba y ya a partir de ese momento pues era a procesar y ya está. Y entonces, bueno, ¿No sientes, no sientes en ningún momento que te apetezca volver? no, no. Volver, dices, otra vez a verlo en una regresión o... Sí, volver porque, bueno, a ver, yo te lo digo por experiencia, porque cada vez que uno vuelve a un escenario, y más cuando ya lo conoces, que tienes ahí ese, bueno, ese poquito de ambiente que conociste, al que accediste, cuando regresamos y, o sea, es como cuando me decías al principio que recordabas aquel piso y le dijiste a tu mente, vamos a ir más atrás, ¿no? Bueno, pues aquí imagínate que estás en ese hospital de campaña y entonces decides investigar más qué hay alrededor, qué hay más allá, qué hay 1 kilómetro más allá, qué hay 3 kilómetros más allá, a ver qué te encuentras, qué hay pueblos, ciudades, campo, qué hay, qué pasa, quién vive A ahí. ver, sí, sí, claro que me No sé si me gustaría. explico. Pero es que creo que la mente no funciona así. La mente te va a llevar justo al momento en el que tú necesitas ver. Bueno, Entonces, a ver, al sí, principio, sí, 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 no, a ver, yo te puedo, claro, tengo tanta experiencia de muchísimos testimonios, de muchísimos profesionales y de la mía propia, y, o sea, yo puedo dar fe, yo misma lo he hecho, y sí que se consigue, o sea, sí que es cierto que en un primer momento a lo mejor, yo de hecho siempre se lo advierto a los pacientes, a lo mejor un paciente viene con la intención de averiguar una cosa muy concreta, pero hay algo ahí en su subconsciente que tiene como más fuerza para salir y bueno, y es lo primero que sale, o sea, es como que dicen, no, no, primero voy yo y primero en la fila voy yo y estoy yo porque me toca a mí y voy a salir yo y lo otro que se espere, pero sí que es cierto que llega un momento en que sí se puede hacer perfectamente y yo de hecho lo he hecho y he averiguado muchísimas cosas y más que puedo seguir averiguando. Entonces, bueno, la pregunta era si te apetecería o en algún momento lo has pensado eh, de sí, ¿por qué no? te Sí, gustaría. a ver, al principio sí que esa técnica sí que yo la utilizaba a veces. De ponerme a meditar y decir, vale, a partir de este punto, pues seguir a ver qué aparece por alrededor. Sí, eso sí lo he hecho. Pero ahora ya como que, aunque me ponga a meditar, ya me cuesta mucho que me venga algo de vidas pasadas. Ujú, Entonces ya ujú. estoy todavía investigando, pero investigo, recientemente he empezado a usar el péndulo y por ahí voy sacando algunos datos con la intención de a ver si consigo verificar alguna más. Porque ahora mismo tengo verificadas 2 vidas con nombre y apellidos, pero claro, me gustaría verificar más. Vale. En el libro, Mónica, cuentas todo esto, ¿no? Me imagino. Sí, Con todo lujo de detalles, me imagino. sí, con todo el lujo de detalles que me permitía entonces cuando lo escribí, Ya, que fue en el 2015. ya. Que todavía, de hecho, todavía Ajá, había cosas que estaba investigando, entonces tampoco podía hablar de todo. ajá. Vale. Bueno. em, o sea, en el momento en que escribes el libro, yo deduzco que ya estabas como, bueno, no lo sé, pero deduzco que era como que estabas en un punto que dijiste, bueno, aquí ya tengo información suficiente como para escribir y bueno. Pero, a ver, Moni, yo siento como que tú no escribiste ese libro solamente por tener un libro escrito, por decir, no, tengo este libro, sino que, a ver, supongo que significa mucho más. Es como ese testimonio, o sea, ¿qué fue lo que en un primer momento, o sea, cuando tomaste la decisión de escribir ese libro, qué fue lo que te empujó a dar ese primer paso?
Pues, a ver, lo primero de todo fue abrir el foro. Esto fue en 2011, o sea, yo empecé a recordar en 2011 y al año siguiente, en 2012, como no había en español ningún sitio que yo viese que realmente es serio y que profundizara realmente, pues dije, a ver, es que esto hace falta hacerlo. Entonces abrí mi propio foro en español sobre vidas pasadas. Y la idea del foro más que nada era para ayudar a otras personas. Digo, a ver, tiene que haber más personas que esté pasando lo mismo que me ha pasado a mí. Entonces, claro, pues empezaron a venir bastante gente y se formó ahí un grupo bastante bueno. Y luego ya surgió solo, ya dije, vale, pues con todo esto que tengo aquí vivido, ¿qué voy a hacer? Pues escribirlo. Sí, soy escritora. Entonces, claro, eso fue ya en el 2015, que fue ya cuando me puse a escribirlo. Pero más que en plan personal, era más, está más orientado a ayudar a la gente primero, a obtener esos recuerdos y luego a saber cómo procesarlos, porque claro, luego te empiezan a salir ahí cosas y también cuestiones espirituales como el tema del karma, el tema del bien y el mal, el tema de las guerras, por ejemplo, que son temas bastante serios y que siempre llevan traumas y entonces hay que saber cómo manejar todas las cosas que van saliendo. Y entonces era más o menos con esa apoyarnos unos a otros y eso pues poco a poco apoyarnos unos a otros. Ahora, esto último no se ha escuchado. Bueno, pues eso, pues que el libro pues al final es eso, es sobre todo para ayudar a otra gente a empezar a recordar y luego para saber cómo manejar pues todas las emociones que van saliendo. Y tiene una parte personal, pero tampoco es 100% personal, es más eso. Mónica, en total, ¿cuántas vidas tienes identificadas como diferentes? Calculo que por lo menos unas 30 o más. Así, pero que estén así bien, con muchos recuerdos y bastante bien definidas, pues quizá como 15. ¿Y en el libro de cuántas de ellas hablas? En el libro hablo más o menos como de 3, 4. O sea que podrías escribir más libros. ¿Vas a hacerlo? Ojalá, sí. Lo estoy ahí pensando, a ver cómo. Vale. A ver, tenía por aquí una pregunta. En esas vidas, en total, en todas las que quieras tomar como referencia, ¿has encontrado ahí a alguien de tu presente en esta vida actual? ¿A mucha gente? A varios. Además, es que, bueno, una cosa muy curiosa que te empieza a pasar, o a mí me pasó por lo menos, viendo el foro y eso, te empiezas como a conectar con otras personas y empiezas a tener experiencias que también empiezas a decir, a ver, esto no es casual, o sea, te vas encontrando con personas. Una en concreto, con la que desde el principio me llevaba regular, pero había ahí como una atracción y de vez en cuando discutíamos, de vez en cuando nos llevábamos bien, era como un poco locura también, y al final acabé descubriendo que había sido mi hijo en una vida pasada. Entonces había una serie de cosas ahí por esa relación que todavía estaban. Esto fue con una persona que conocí cuando ya recordaba. Pero también me pasó antes de eso, o sea, con gente, por ejemplo, gente que había conocido en la facultad, con la que también había una relación ahí un poco extraña, que decía, es que no sé por qué me tengo que llevar así con esa persona, si no me conozco de nada, si tengo nada en contra de ella, pero hay cosas raras ahí, y no sé de dónde vienen, y al final, mientras estudias pasar, pues un día, una regresión, dije, así que veo aquí esta persona, ya conozco de esta vida. Y entonces también aprendes a reconocer a gente de vidas pasadas. ¿Hay alguien que ahora mismo esté en tu entorno muy cercano, que apareciese por ahí en el pasado? En mi entorno así muy cercano, no.
No. Pero sí que tengo un par de amigas que sí que sé quiénes fueron. Aparte de este ser que me dices que era tu hijo, ni padre, ni madre, ni nada, o sea, a nadie de todos estos seres tan directos, ¿a nadie No, has así tan encontrado en directo el pasado? de mi familia, de hecho, No. no. Ujú. Tengo la impresión de que es porque no, por alguna razón no debo verlo. Tengo la sospecha, por ejemplo, de que uno de mis hermanos sí que estuvo en una vida pasada, pero no llego a verlo. Ujú. Ujú. Y, y bueno, y después de acceder a toda esta información, y aparte de ayudar con ella a toda esta gente de los foros, a los lectores, etcétera, ¿cómo has incorporado tú esta sabiduría a tu vida? Pues ahora mismo, a ver, es que es un cambio total. Es que te da otra perspectiva. Conocer de dónde vienes, saber que la muerte no existe, o sea, es que es un cambio total. Y pierdes el miedo a muchas cosas. Ujú. ¿Y desapareció tu ansiedad? A ver, no al 100%, porque sigo teniendo esa tendencia a ponerme ansiosa con algunas cosas, pero sí que mejoró completamente. Y la depresión hace tiempo que ya nada, depresión cero. A ver, como todo el mundo, siempre hay Ujú. épocas que estás más tristón o tal, y te gusta un poquito Sí. más. Pero de estar deprimido, de pensar en suicidarte o cosas de estas, no. Y Ujú. te lo tomas todo como eso, como Y más, por... te lo tomas más como un juego la vida. Y dices, bueno, a ver, a ver, peor que estaba en la Segunda Guerra Mundial no voy a estar. Entonces, ¿qué más da? Pues vamos a vivir. Ujú. Mónica, y después de haber escrito el libro, de publicarlo y de que, bueno, que supongo que tu familia y tus amigos más cercanos saben que de toda esta faceta tuya, aquellos familiares a los que le dijiste en aquella ocasión me pasó esto, ¿te han dicho algo? ¿Han cambiado de actitud? ¿Qué va? No. No, de hecho mi padre creo que ni siquiera se lo leyó el libro. Y los otros que tengo de ciencia ficción sí que se lo leyó, pero este no. No sé, al igual también como piensan que Ujú, son cosas muy íntimas, pues a lo mejor les da también un poco de cosa. No sé. ujú. Vaya, sí. Y Mónica, y de toda esta gente, por ejemplo, con la que tú empezaste a charlar en los primeros foros que tú consultabas y tal, eh, ¿recuerdas si hubo así algún testimonio especial, alguna vivencia que otro compartiese que a ti te ayudase especialmente en algún momento complicado o bueno, o que realmente te diese más impulso a continuar investigando? ¿Recuerdas algo especial? De cosas, me dices de gente que conocí en los foros. Sí, porque claro, ahí todos compartíais Mm. experiencias, me imagino, y bueno, yo intuyo que cuando entras a uno de estos lugares, pues aparte de ir buscando para ti misma, pues también encuentras apoyo y encuentras, te Sí, sientes claro. identificada con las experiencias de otros. Por eso que, a ver, yo lo sé por propia experiencia que en algún momento las experiencias de otros a mí me ayudaron también muchísimo. ¿Recuerdas algún caso especial que te ayudase a A ti? ver, muchísimo, porque el primer foro, a ver, primero estuve en el foro este de Carol Bowman, pero luego de ahí salté a otro que como que era más serio todavía. Y ahí lo que había era mucha gente que había vivido en la Segunda Guerra Mundial, pero en la parte de los alemanes. Mm. Y ahí, pues sí, ahí, esto, como digo, siempre digo que fue, de hecho en el libro lo pongo, que fue a ver, como pasar de la infancia a la adultez, ¿no? En cuanto a vidas pasadas. Porque claro, ya se empezaban a tocar temas muy serios. Temas de, pues eso, de la muerte, de traumas, de temas relacionados con la época nazi, con el Tercer Reich, todo esto, entonces, o sea, ya eran cosas muy serias. De gente que recuerda
haber estado en campos de concentración. Y claro, ahí ya cuando te empiezas a plantear pues temas muy serios. Y ahí pues, sí, ahí fue una de las, o sea, la chica esta que te comentaba antes, que resultó ser mi hijo, de una vida pasada, pues esa tenía una vida pasada nazi. Y claro, pues claro, aprendes mucho de esa gente. Además, Aquí te perdí. Esta chica que fue tu hijo, a partir de ahí pues te esta perdí. chica digo que tuvo una vida pasada nazi. Y de hecho, Nazi. sí, de una persona bastante famosa además. No voy a decir quién. Y claro, y además esta chica tenía recuerdos a través de sueños. Era bastante más joven que yo. Y recordaba pues sueños, desde que era adolescente más o menos. Y claro, pues hablar con personas así te hace plantearte muchas cosas. Y luego ya poco a poco pues fueron viniendo otras personas. Luego personas, pues por ejemplo, la persona que me inició en el tema del Reiki, pues también la conocí a través de fue lo que ella creo yo. Y esa chica pues también tuvo una vida pasada mía, fue conmigo también. Vas viendo ahí como que hay conexiones con otras almas que parecen todo muy casuales, pero al final resulta que nos conocemos ya de otras vidas y te van aportando cosas muy, muy importantes. Mónica, estas personas con las que me decías que tenías relaciones un poquito complicadas y que no sabías por qué, pero luego descubriste que habían estado ahí, ¿ha cambiado la relación con ellas en algo o no tienes Claro, contacto es que con ellas? Sí, con la persona de la facultad ya perdí el contacto y, y luego había otra que era un compañero de veterinario y también perdí el contacto ya, ¿no? Y no habría posibilidad de encontrarle, de buscarle y de... No. A ver, puede que sí, pero a ver, es que el tema ese de ir a una persona y decirle, mira, te conocí en una vida pasada. Sí. No lo digo por eso, no lo digo por eso, sino bueno, pues con otro, con otro. Sí, a ver, yo creo que sí que bueno, también comprende por qué había esos roces, por qué había esas sensaciones extrañas. Entonces yo imagino que sí que evolucionará positivo cuando salga de ello. Mónica, y en el tema de los animales, que tú me decías el primer día que me escribiste, bueno, un poquito resumido la historia, que tú tenías claro desde pequeñita que, bueno, que querías ejercer como veterinaria. ¿En alguna de esas vidas te has visto directamente relacionada con animales? Pues es curioso, pero sí. Tengo una vida en el oeste americano. No tengo muchos datos muy concretos, pero sí sé que teníamos un rancho y que teníamos... Ay, no quiero que se corte ahora, no quiero que se corte ahora. A ver, ¿me lo puedes repetir, hay un por ruido favor? ahí extraño que no sé de qué es. Hay un ruido. No lo sé, yo no lo escucho el ruido. Bueno, ahora... Pero se ha cortado. No, a ver, inténtalo. Vale. Venga, va. Pues sí, tengo una vida en el oeste americano. Y ¿Sí? ahí teníamos un rancho y teníamos ganado. Ah, Y yo, a ver, no tengo así recuerdos muy concretos de qué hacíamos con el ganado, pero sí que como que ya tenía una cierta sensación de que no estaba bien tratarlos como los tratábamos. ¿y alguna vez has profundizado más ahí o sin entrar en una experiencia de regresión, pero has reflexionado así interiormente bueno, de todo lo que quizás arrastras de ahí del pasado para tener este respeto tan profundo que tienes ahora hacia los animales? Pues es algo que me he preguntado muchas veces, pero yo creo que no. Aparte de esta vida del oeste, yo creo que no tengo así ninguna que me venga de algún sitio.
Y no sé, yo creo que simplemente es esta vida, que tengo esa sensibilidad en especial, siempre la he tenido hacia los animales. Y es algo más, es algo, quizá algo nuevo de esta vida, o algo que empezó en la del oeste y ya se va desarrollando. ¿Y algún animal que estuviese ahí en esa vida o en alguna otra que esté ahora en tu presente? No, que yo sé. No. Bueno, quizás todavía lo puedas descubrir. Porque, bueno, ya te lo digo, alguno tiene que haber. Seguro, seguro que sí. Bueno, Mónica, pues no sé, como introducción a tu vida, yo creo que, o sea, tienes mucha valentía por compartir esto con todos los que te estén escuchando y te vayan a escuchar. ¿Te apetece agregar algo más al respecto que consideres importante? Pues creo que no. Simplemente, bueno, que la gente se pruebe por sí misma. Es que estas cosas siempre digo que si no lo experimentas tú, yo ya te puedo contar todo lo que descubrí, que como no te pasa a ti, no te acabas convenciendo. Incluso así, incluso cuando empiezas, siempre tienes dudas y siempre dices, pero a ver, al igual soy yo que me lo estoy imaginando todo. No puede ser esto, pero claro, cuando ya llevas un tiempo y vas viendo las cosas y ves. Yo al principio siempre pensaba, no, esto solamente le pasa a la gente esta de los libros de Brian Weiss. Pero claro, te empieza a pasar a ti y esto tiene que ser verdad. Y claro, al final, pues eso. El momento mágico es eso, cuando pasas de la creencia a la certeza. Y ahí ya es cuando se produce el cambio interior de verdad. Mónica, antes voy a retroceder un poquito a algo que dijiste hace bastante rato, cuando me hablabas de aquella chica que ya tenía sueños como muy lúcidos. ¿Tú has llegado a tener también este tipo de sueños y en ese caso coincidían los sueños con las experiencias que luego tenías de regresión? Yo en cuanto a sueños de vidas pasadas he tenido muy poquitos. Recuerdo Pero algunos sí. ¿eh? Algunos sí. Algunos sí. De hecho, en mi diario empecé a apuntar a algunos que me parecían que eran de vidas pasadas y sí que tengo como unos cuantos. Pero así que se relaciona directamente con las regresiones, creo que solamente uno o dos. Bueno, pues Mónica, yo te agradezco, como te digo, si te apetece comentar algo más, ahí tienes tu espacio para expresarte libremente. Y bueno, yo te pediría que les dijeras a todos dónde pueden encontrar tus libros, porque bueno, como decía antes, yo dejaré aquí constancia del foro, del canal de Telegram. Y bueno, y ya además te invito, pues si quieres, para otra charla, para que profundices, no sé, pues en qué supuso para ti escribir el libro, qué ha supuesto para ti compartir estas experiencias con toda esta gente, cómo has ayudado a la gente, qué te comparten ellos, en fin, bueno, lo que quieras. O sea, tienes libertad para en el momento que quieras, hacemos otra charla. Para mí es un placer hacerla. Pero cuéntanos esto, ¿dónde pueden encontrar tu libro o tus libros? O sea, si tuvieras que decirme a mí, mira, te recomiendo mi libro porque, ¿qué me dirías? Bueno, los dos que tengo de reencarnación están en Amazon. Eso es, En Amazon, vale. uno es La Caja de Pandora, que ahí es donde cuento sobre todo mis experiencias. Y yo, a ver, no sé por qué la gente se siente más atraído por el otro, que el otro es sobre niños que recuerdan vidas pasadas, pero es más en plan divulgativo y simplemente recopilo información digamos, de los investigadores. Y luego doy una especie de teoría de por qué, de cómo se produce la reencarnación y tal.
pero yo pienso que es mucho más interesante que la caja de Pandora porque va sobre mi experiencia personal y sobre todo doy muchos consejos a la gente sobre pues, lo que pueden esperar, sobre cómo hacer autohipnosis y luego eso, pues eso, cómo va siendo el proceso, cómo te vas haciendo preguntas cada vez más complicadas y cómo acabas también verificando y cómo investigar para no liarte, porque a veces cuando eres principiante pues investigas demasiado pronto y luego te encuentras que has ido por un sitio donde no tenías que ir y es que te empiezan a liar más las cosas y entonces bueno, hay que tener un poco de paciencia también para investigar. Entonces todo eso pues es lo que cuento ahí en la caja de Pandora. Y luego... Porque Mónica, aparte de toda esta investigación de datos cronológicos históricos y bueno, todo esto que me comentabas, antes cuando te preguntaba que si había alguien de tu presente que aparecía en esas vidas, o sea, dime, ¿cómo tú sientes esa seguridad al 100% de que sí es esa persona? Claro, sí, por ejemplo, esa es una de las preguntas prácticas que todos nos hacemos a principio de programa. ¿Cómo lo reconoces? Es que es muy instintivo y muy intuitivo. Cuando estás en la regresión, cuando estás ahí en medio de la regresión, es un reconocimiento instantáneo prácticamente. Es como la vibración, decimos, ¿no? Entre comillas. Es la vibración que te da ese alma y la reconoces. Prácticamente instantáneo. También dicen que mirando a los ojos es cuando se produce ese reconocimiento. Y es verdad, que lo tengo comprobado. Y luego, bueno, por ejemplo, la primera vez que, por ejemplo, te he contado lo del soldado alemán, que era también el marinero noruego, pues eso, al principio yo no hice esa relación, pero cuando recordé cómo había muerto el soldado alemán, en la misma regresión vi como una especie de nebulosa que salía del cuerpo y al salir del cuerpo era como tenía la apariencia del marinero noruego. Y yo dije, esta cosa tan rara que ha pasado aquí, que entonces es que son el mismo alma. Y resulta que luego en el foro encontré la respuesta porque también le había pasado a otra persona y que lo había reconocido. Así, tenía un nombre y todo, ese tipo de experiencia. Y claro, pues eso, te van pasando cosas y al final pues eso tú mismo vas hilando, ¿no? Vas sacando las conclusiones de que no son cosas que te inventas, que son cosas que le han pasado a otra gente. Bueno, yo voy a permitirme, antes de acabar, voy a compartirte una experiencia mía propia y luego tú me dirás si has encontrado, si te has encontrado en alguna situación similar, con alguna prueba así de contundente, vamos a decirlo así. Mira, bueno, yo como decía antes, me he hecho muchas regresiones. Y recuerdo que en una de ellas aparecía una situación con mi abuela materna y yo veía a mi abuela materna, veía su aspecto físico cuando tendría, pues, ¿qué te diré? 30 y pocos años, 40, bueno, creo que 40, creo que unos 40. Yo la veía y claro, bueno, yo decía, sí, es mi abuela, o sea, yo tenía esa seguridad a la que tú te refieres, intuitiva, muy fuerte. Además, bueno, había otras muchas circunstancias que sí me llevaban a creer que se trataba de mi abuela. Pero claro, bueno, ahí se quedaba. Y te cuento, Mónica, que años después, sin yo saberlo, alguien cercano a mí guardaba una foto de mi abuela. Pero yo no sabía, o sea, yo nunca jamás supe que esa foto existía. Y cuando me la mostró, yo me quedé, pues te puedes imaginar. O sea, su cara era tal cual. En esa foto mi abuela quizás tenía pues 40 y algo, pero a ver, como tú puedes, o sea, como cualquiera puede entender, a ver, de 38 a 43 o 45, a ver, el aspecto físico, sobre todo de la cara, se mantiene bastante. Con lo cual, bueno, esa prueba tácita es algo que yo puedo compartir. O sea, podría compartir alguna otra así de contundente, pero
Bueno, esa es una de las de entre ellas. Entonces, ¿tú has tenido alguna prueba así de clara en tus experiencias, Moni? En cuanto a reconocimiento de gente o otras cosas. O sea, para tú poder tenerla, o sea, como reforzar esa seguridad de que se trata de ese ser humano que tú En crees cuanto a que reconocimiento es. o no, aparte de mí misma, que yo, a ver, yo encontré a mi supuesta vida pasada. Bueno, yo tuve una vida pasada de oficial de la Marina británico, alrededor del siglo XVIII. Entonces encontré el nombre y encontré un retrato, una pintura de la época. Y yo se lo paseaba a la gente, ¿no? Con el del foro. Mira, encontré este retrato y tal, y luego, sin conocerme físicamente ni nada, también les pasaba una foto por privado y ellos mismos me decían, es que os parecéis. Y a ver, es que dicen que sí que se mantiene cierto parecido físico entre vidas, no siempre, ¿no? Y luego que solamente haya un parecido físico no significa nada, pero normalmente cuando tienes recuerdos de esa vida pasada y además hay un parecido físico, pues claro, es un factor más a tener en cuenta. Y es verdad, yo de hecho el retrato ese lo saqué, lo imprimí todo, lo puse en color en mi casa y un día apareció por ahí mi cuñada, lo vio y dijo, ah, pero tío, es verdad que parece esa. Es muy gracioso. Y Qué bueno. es un hombre, imagínate uno, el típico hombre de esa época, con una peluca gris, está feísima y de pero sí, te parece. Sí, bueno, Y lo que comentabas de reconocerse a través de la mirada, cuando miras a alguien a los ojos. Cuando tú has reconocido a alguien después de tener una de estas experiencias, ¿notaste algo diferente en él o en ella cuando le miraste, como que algo cambió, como si él también estuviera reconociéndote? no he llegado a tener así ese tipo de No. experiencias, ¿no? Y Mónica, ¿conoces algún niño que te haya contado este ¿Algún tipo de experiencias? Así por... niño? No, no, solamente cuando escribí el libro sobre niños que fueron vidas pasadas, así que me escribió alguna gente y me contó alguna experiencia. Pero así de mi vida así normal no conozco a nadie. Bueno, yo desde aquí invito a quien quiera probarlo, que quienes tengan niños de corta edad cerca, que les pregunten ¿qué hacías cuando eras mayor? O tipo estas preguntas así, a ver qué te dicen. Porque muchos lo dicen Sí, solitos, lo cuentan, lo dicen, yo sabía hacer esto o yo conocía, yo por ejemplo conozco el caso de un niño que nunca había visto a su tío y cuando lo vio por vez primera era, no sé, creo que tenía 2 añitos y pico o 3 añitos o algo así como mucho. Y le dijo, tío, yo ya te conozco, sí, eso es más ¿sabes? frecuente de lo que pensamos. Sí, 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 sí. Y bueno, y ya te digo, no lo había visto nunca, ni había hablado con él, ni nada, y salió así, tal cual, natural. Entonces, bueno, porque claro, los niños muchas veces tienen todavía las memorias esas muy, muy activas, muy, muy presentes, y bueno, pues se van quedando ahí porque a veces cuentan cosas y los padres, o por no saber o porque a veces hasta incluso se asustan porque dicen, uy, ¿qué le está pasando a este niño? Se me está volviendo loco antes de hora o yo qué sé, me está hablando de unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza y entonces pues se van quedando ahí eh, tapadas, tapadas, tapadas y bueno, y ahí se quedan y se quedan inactivas, pero están ahí, ¿eh? O sea, gente sepa que están ahí. Lo que pasa que luego a veces, pues pasados los años, cuesta más de recuperar, cuesta más de acceder a ellas. Por eso yo siempre digo que si los niños os cuentan historias, por increíbles que os parezcan,
hacedle preguntas, ponedles atención, darles valor, pensad siempre que no os las cuentan por capricho, os las cuentan porque algo hay ahí que están queriendo transmitir y además es que, bueno, es que al final resultan de muchísima utilidad para todos, porque en la mayoría de casos son memorias que ya los padres ya tenían, los abuelos ya tenían, con asuntos muy muy importantes que a lo mejor hay que resolver ahora, que están pendientes de resolver de generaciones atrás. Así que yo por eso siempre digo, escuchad a los niños todas estas historias y prestarles atención, hacerles preguntas. Bueno, sí, cariño, ¿y qué pasó? ¿Y qué más? ¿Quién había ahí? ¿Qué pasó? ¿Y qué hablabais? ¿Y qué hacíais? Y, o sea, siempre, siempre, siempre veréis que se sacan unas enseñanzas maravillosas de ahí. Y bueno, Mónica, pues nada. ¿Qué Pues más? nada, cuando quieras repetimos. Pues yo de verdad que te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí, el que nos hayas compartido todo esto. Además yo, bueno, para mí es algo de lo más habitual, pero sé que para mucha gente pues todavía no lo es. Y nada, te repito que bueno, que te felicito por tu valentía de continuar adelante a pesar de todo, de todas las adversidades. Y bueno, y te animo a seguir adelante, a que escribas más, a que si te apetece profundices más y des a conocer más, porque bueno, siempre va, siempre a ti y a los demás, a quienes te lean, a quienes te conozcan. Siempre vas a ayudar, siempre. Sí, yo tuve ahí una Entonces, época un poco que estaba bastante retirada de este tema, pero sí. luego con esto que último que pasó en 2020 y tal, luego dije como que tengo que volver a este camino porque esto no puede quedar ahí. O sea, tengo que seguir moviéndolo. Y no, y yo Pues a ver, siempre he tenido el deseo de a mí lo que me encantaría sería hablar de estos temas de forma totalmente natural, con gente que te cruces por la calle, poder hablar de vidas pasadas como si fuese lo más normal. Y ahora eso solamente podemos lograrlo pues haciendo esto, este tipo de comunicaciones. bueno, Mónica, pues lo dicho, yo te invito para cuando quieras, para cuando tú quieras, y por supuesto a Mónica y a ti para hablar de medicina natural para nuestros ángeles maestros. Y bueno, yo hablo en tu nombre y en el mío, creo que para todos, pidiendo disculpas bueno, pues por la calidad del sonido. Ah, he de decir que a veces luego en YouTube se escucha un pelín mejor. No prometo nada, porque además, o sea, yo no tengo conocimientos para poder aplicar ningún filtro ni nada de todo esto, que quizás otros sí saben hacerlo. Espero que se escuche lo esencial, que bueno, sí que es verdad que habrá que poner un poquito más de atención para estar pendiente de escuchar todo al completo, pero bueno, gracias de todas Nada, pues maneras, así. Moni. Un abrazo grandísimo, otro para Mónica Vilas y bueno, gracias a la vida por poneros en mi camino. Así que nada, en nombre de todos, Muy gracias. bien. Gracias también a los que escucharon, a los que nos escucharon y a los que nos escucharán. Vale. Gracias, Moni. Chao, cariño. Chao. Hasta la próxima.